Ahora que Jungkook hizo una transmisión en vivo, estas personas, los fans del Taekook, continúan atacando e inventando situaciones que no existen, como si todo girara alrededor de su narrativa, y es agotador. Como saben, el día de ayer Jungkook hizo un live bastante relajado, donde durante la mayor parte del tiempo solo pudimos escuchar su voz. No mostró su rostro hasta casi el final, algo que él hace muy seguido últimamente. Lo interesante fue que durante esa transmisión, Jungkook recibió miles de comentarios, y muchos de ellos, como ya es costumbre, eran sobre Tae. Sí, sobre Tae, otra vez. Y como siempre, Jungkook los ignoró por completo, ni siquiera mencionó su nombre, aunque esos comentarios aparecían constantemente en masa. Sin embargo, entre tantos mensajes, él decidió leer uno en particular, uno que hablaba de Jimin. Alguien le preguntó si había filmado el video de Jimin Hyun, y Jungkook lo repitió en voz alta, como recordando algo, como si fuera algo cotidiano, algo personal, como si realmente tuviera en mente a Jimin. Su tono fue tranquilo, incluso cálido, para nada molesto, como algunos están tratando de decir falsamente por ahí. Él respondió con una naturalidad tan genuina, diciendo algo como, «¿Me preguntaste si filmé el video de Jimin Shin?» Y luego se quedó pensando, y añadió, como si estuviera reflexionando, «Jimin Young probablemente no esté durmiendo ahora mismo, ¿verdad?» Como si supiera perfectamente los hábitos de Jimin, como si lo conociera demasiado bien. Y luego, después de unos segundos de pausa, cambió de opinión y dijo, «Oh, probablemente esté durmiendo ahora», y finalmente remató con un «¿Debo ir a filmar el video?». Como si estuviera jugando con la idea, como si no fuera algo nuevo, como si ya lo hubiera hecho antes. Como si eso de grabar a Jimin mientras duerme fuera algo habitual, lo cual, de hecho, Jimin ya había contado en otro live que Jungkook entra a su cuarto mientras él duerme y lo graba sin que se dé cuenta y luego se va. Por eso es que esa persona en los comentarios le preguntó si ya lo había filmado. No fue una pregunta aleatoria ni sacada de la nada, tenía contexto. Y lo más importante, Jungkook no estaba molesto. En ningún momento pidió que no le preguntaran por Jimin. Eso es una mentira inventada y tergiversada por las fans del Taekook, que ya no saben qué más hacer para forzar su narrativa. Ni siquiera vimos su rostro cuando habló de Jimin, pero se escuchaba feliz. Su voz sonaba ligera, como si estuviera de buen humor, cómodo hablando de él, nada que ver con estar enojado. Y si no me creen, pueden ir a ver la traducción completa en la cuenta de TikTok de una chica que se llama Karatu BP. Ella es intérprete y traduce del coreano al español de manera clara y precisa, sin shipeos, sin doble intención, solo lo que realmente se dijo. 지민이 형 영상 찍었냐고? 지민이 형 지금 Traducción de esta parte del live que hizo hoy Jungkook. 지민이 형 영상 찍었냐고? 지민이 형 지금 안 자고 있을 거야. 아, 지금은 자겠다. 또 찍으러 가볼까? 이제 그만 얘기해도 돼. Esa cuenta es totalmente confiable y ya ha demostrado en muchas ocasiones que no toma partido por ningún ship, simplemente traduce todos los lives como son. Pero claro, eso no le gusta a los haters ni a los que quieren seguir alimentando teorías que no tienen ni pies ni cabeza. Lo cierto es que Jungkook ignoró todos los comentarios sobre Tae, como siempre lo ha hecho, y eligió leer uno que mencionaba a Jimin. Y no lo hizo con fastidio ni con rechazo. Al contrario, respondió con una naturalidad y una complicidad que se notaba incluso sin ver su cara. Así que no se dejen engañar por malas traducciones o por gente que quiere hacer parecer que Jungkook se enojó o que mandó a callar a quienes preguntan por Jimin, porque eso simplemente no pasó.
Este análisis anónimo de una coreana me dejó sin aire, literal. Porque no es solo una opinión cualquiera, es una reflexión desde un enfoque psicológico que va mucho más allá del fanservice o las percepciones superficiales que muchos intentan minimizar. Ella dice algo tan simple y potente a la vez. Siento que los sentimientos de Jungkook por Jimin son más que afecto. Creo que no puede ser otra cosa que amor incondicional. Y es que cuando lo lees con detenimiento, cuando desglosas cada parte, tiene un sentido impresionante. Ella observa algo que quienes ven a Jungkook con atención también notan. Esa forma excesiva, natural y casi automática en la que se ríe cuando está con Jimin. No se trata de una risa común. No es que Jimin diga algo extremadamente gracioso. Es que él lo hace reír, simplemente por estar ahí, por compartir, por esos gestos mínimos que solo ellos parecen entender. Ella lo llama una reacción demasiado positiva, un término usado en psicología que describe esas respuestas emocionales intensas que se producen cuando estamos cerca de alguien que genera en nosotros una mezcla de emociones placenteras y seguridad. Habla de cómo la dopamina, la oxitocina y la serotonina, las llamadas hormonas del amor y la felicidad, se disparan en estos momentos. Y eso explica por qué Jungkook reacciona de esa manera tan luminosa, incluso con cosas mínimas que vienen de Jimin. No es casualidad, no es actuación, no es algo que pueda fingirse una y otra vez durante años. Es química, es conexión, es historia compartida. Y lo más hermoso de todo esto es cómo la autora del análisis lo describe. Jungkook se ríe no porque Jimin sea objetivamente gracioso, sino porque comparten códigos, porque hay una alegría interna que se activa solo con él. Y más allá de lo evidente, también menciona la forma en que Jungkook lo mira. Esa mirada que muchos han comentado, que es directa, suave, casi hipnotizada, y que no desvía ni siquiera cuando Jimin no está haciendo nada extraordinario. Esa forma de verlo como si el resto del mundo se apagara, como si fuera lo único que realmente importa en ese momento. Es una mirada de apego emocional profundo, de complicidad, de un tipo de amor que ha crecido, que ha sido cuidado y que se mantiene incluso cuando están lejos físicamente, porque el vínculo no necesita presencia constante cuando está bien cimentado. Lo más revelador es cuando la coreana menciona algo que a muchos les pasó desapercibido. Jungkook dijo hace poco que Jimin ha estado muy divertido últimamente, y para ella, eso fue el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en parejas que han estado juntas por años, esa frase, mi pareja es la persona más divertida que conozco, es sinónimo de estabilidad emocional, de conexión íntima, de un amor que ya no necesita demostrarse con grandes gestos, porque se siente en los pequeños. Para ella, eso fue un destello de verdad emocional que lo dice todo sin tener que explicarlo. Y así lo concluye. Tal vez sea amor adolescente, tal vez sea amor maduro, tal vez sea un tipo de amor que no necesita definirse, pero que claramente existe. Jimin, dice ella, se ha vuelto una presencia irreemplazable para Jungkook. No importa cómo lo llames, no importa cómo lo veas. Eso es amor. No fanatismo, no exageración. Es un análisis basado en observación, en reacciones químicas, en gestos y miradas que, aunque muchos intenten negar, siguen estando ahí, intactos, constantes. Y todo eso lo resume con un suspiro al final.
De todos modos, todo esto es mi opinión personal. Pero cuando una opinión está tan bien argumentada, tan bien sentida, deja de ser solo una opinión. Se convierte en una verdad posible.